Hay días en los que el barcelonismo se despierta con el alma en vilo, con esa sensación de que algo está por explotar. Y hoy, culés, las placas tectónicas del fútbol tiemblan con fuerza. Porque el nombre que retumba en los pasillos del Camp Nou, bueno, del nuevo Spotify Camp Nou, recién remozado y brillante como una joya, es uno que nadie esperaba, Moisés Caicedo. Sí, el ecuatoriano del Chelsea, el todoterreno que corre como si tuviera un turbo integrado, podría estar en la órbita del Barça. Y no, no es broma. No es un rumor de verano más. Esto suena, y suena fuerte. Todo comenzó como suelen empezar estas cosas. Un susurro desde Londres, una llamada cruzada, un oye, ¿y si preguntamos por Caicedo? Y claro, en cuanto la prensa catalana olfateó la historia, el incendio fue inmediato. ¿El Barça? ¿Por Caicedo? El mismo que costó más de 100 millones. Imposible, dijeron algunos. Pero claro, al Barça de Joan Laporta ya no se le puede dar por muerto. Si algo ha demostrado el presidente es que sabe moverse entre las sombras del fair play financiero con la astucia de un mago escapista. Y cuando el Barça quiere algo, por lo menos lo intenta. La idea que circula no es una locura total, cesión con opción de compra. Una de esas fórmulas que ya se han vuelto sello de la casa. Laporta y Deco estarían tanteando al Chelsea, un club que, todo hay que decirlo, necesita vender. El proyecto de los Blues se ha vuelto un castillo de fichajes carísimos que no terminan de cuajar, y Moisés Caicedo, que llegó como la gran promesa del mediocampo, vive atrapado en una dinámica que no le favorece. Lo ficharon para dominar la Premier, y hoy apenas puede sostener un equipo sin rumbo. Y ahí es donde entra el Barça de Hansi Flick. Un Barça que, poco a poco, ha ido encontrando su identidad bajo la batuta del técnico alemán. Flick no vino a inventar el ADN Barça, vino a reconectarlo con la intensidad, con la presión alta, con el orden táctico y la disciplina que tanto se habían perdido. Si algo caracteriza a Flick es su obsesión por el equilibrio, y ahí es donde Caicedo aparece como una pieza ideal. Porque pensemos un momento, el Barça actual tiene una base técnica espectacular. Frenkie de Jong sigue siendo el metrónomo, Gavi es pura energía, Pedri aporta la luz y el control, y Lamine Yamal, ese chico que parece salido de un videojuego, es la chispa que incendia todo en ataque. Pero falta algo. Falta ese jugador que cierre la puerta, que barra detrás de los artistas, que imponga respeto físico en el mediocampo sin perder la cabeza. Y eso, exactamente eso, es Moisés Caicedo. No hablamos de un destructor a la vieja usanza. Hablamos de un jugador con lectura táctica, con capacidad de romper líneas, de anticipar y de lanzar el ataque desde atrás. Un mediocentro total, moldeado en la Premier pero con fundamentos que encajarían perfectamente en el sistema de Flick. Porque Hansi no pide que el mediocentro sea un mero pivote posicional. Lo quiere activo, agresivo, participativo. En Alemania lo llaman box to box con cerebro. Y Caicedo encaja como un guante en esa descripción. Imaginadlo, culés. Un mediocampo formado por Frenkie, Pedri y Caicedo. 3 perfiles distintos, complementarios, perfectamente equilibrados. Frenkie llevando la pelota con elegancia, Pedri manejando los tiempos y Caicedo recuperando, presionando, protegiendo. Sería una especie de mezcla entre la precisión alemana y la magia blaugrana. La unión del músculo con la mente. Pero claro, también hay que mirar la otra cara del asunto. El Barça no está precisamente nadando en billetes. El club sigue atado por el fair play y las limitaciones salariales. Por eso, la operación tendría que ser quirúrgica, una cesión inteligente, con salario compartido y una opción de compra a futuro. El tipo de jugada que Laporta disfruta orquestar mientras los demás se preguntan cómo lo hizo. Y ojo, que desde el entorno del jugador hay buena predisposición. Caicedo no es ajeno al magnetismo del Barça. Sabe lo que significa ponerse la camiseta azulgrana, jugar en el nuevo estadio ante 100.000 almas, compartir vestuario con Lewandowski, con Gundogan, con los jóvenes prodigios de la Masia que se multiplican cada año. Y también sabe que Flick es un entrenador que exprime al máximo a los mediocentros. Basta recordar lo que hizo con Kimmich y Goretzka en el Bayern, 2 bestias tácticas. Así que sí, culés, el rumor tiene fundamento. No estamos hablando de un fichaje cerrado, ni mucho menos, pero sí de una posibilidad real, respaldada por conversaciones, análisis y encajes financieros en marcha.
Y claro, como buen terremoto blaugrana, las placas ya están moviéndose, la afición se ilusiona, los analistas debaten y en los despachos de Sant Joan Despí se trabaja en silencio. Porque al final, esto es el Barça. Un club que vive entre el caos y la esperanza, entre el límite y la épica. Y pensar en ver a un jugador del calibre de Moisés Caicedo vestido de azulgrana, cubriendo la espalda de Pedri y liberando a Lamine Yamal para hacer magia arriba. Eso, amigos culés, es un sueño demasiado tentador como para ignorarlo. Si algo define al Barça de Hansi Flick es la búsqueda del equilibrio. Desde su llegada, el alemán dejó claro que el talento por sí solo no basta. Hace falta estructura, hace falta intensidad, hace falta que cada pieza del tablero se mueva al milímetro. Y es precisamente en esa búsqueda donde aparece el nombre de Moisés Caicedo como una opción que, futbolísticamente, tiene todo el sentido del mundo. Porque, aunque muchos piensen que el Barça de Flick es una copia del Bayern que dominó Europa, en realidad el técnico ha sabido adaptar su idea al ADN culé. No se trata de un Barça de vértigo constante, sino de un Barça que mezcla la pausa con la verticalidad, que puede dormir el balón con Pedri o romper líneas en 2 pases cuando Lamine Yamal acelera. Y ahí, en ese equilibrio entre control y agresión, Flick necesita a alguien que sea el punto de anclaje. Un jugador que sostenga el castillo cuando todos se lanzan al ataque. En los partidos de esta temporada lo hemos visto con claridad. El Barça sufre cuando el rival logra romper la primera presión. Cuando los interiores se adelantan demasiado, el mediocentro queda expuesto. Oriol Romeu cumplió al principio, pero con el paso de los meses se notó su falta de ritmo para este nivel. Frenkie ha sido usado a veces en ese rol, pero cuando baja tanto a recibir, el equipo pierde su mejor salida con conducción. Por eso, un perfil como el de Caicedo encajaría como una llave maestra. Moisés no solo tiene recuperación, tiene timín. Sabe cuándo saltar a presionar y cuándo esperar. Tiene ese instinto que no se enseña, esa lectura de segundos antes de que el rival suelte el balón. Y además, es físicamente un toro. Puede jugar 90 minutos a máxima intensidad, cubrir la espalda de los laterales y aún así llegar al área rival si la jugada lo pide. Imaginad el escenario. En un 4-3-3 típico de Flick, con Ter Stegen bajo palos, Koundé y Araujo como pilares atrás, Valde volando por la izquierda y De Jong, Pedri y Caicedo en el medio campo. Arriba, la velocidad de Lamine Yamal, la inteligencia de Gundogan actuando como falso interior y Lewandowski cerrando las jugadas. Ese mediocampo tiene todo: salida, control, por fin, un perro de caza que equilibra la presión tras pérdida. Y lo mejor, Flick adora los jugadores polivalentes. Lo vimos en el Bayern cuando transformó a Kimmich de lateral a mediocentro, o cuando reconvirtió a Goretzka en un box-to-box total. Caicedo podría jugar tanto de pivote único como en doble pivote, dependiendo del rival. En partidos grandes, contra el Madrid, contra el City, contra el PSG, Flick podría usar un 4-2-3-1 con Caicedo y De Jong como muro central, Pedri más libre y Gundogan flotando detrás del delantero. Una especie de equilibrio perfecto entre músculo y cerebro. Además, hay un detalle táctico que haría de Caicedo una joya para Flick: su capacidad para cubrir espacios laterales. Cuando el lateral sube, especialmente Valde, Caicedo puede desplazarse hacia esa zona para proteger la transición, algo que actualmente obliga a Araujo a salir demasiado de zona. Con Caicedo, el central uruguayo podría quedarse donde mejor rinde, dominando el área. Y ojo, que el ecuatoriano no es torpe con balón. En el Brighton de Zerbi ya demostró que podía participar en la salida desde atrás, jugar en corto y en largo y mantener la posesión bajo presión. En el Chelsea, aunque el caos táctico no le ayudó, sus números siguen siendo sólidos: un 88% de acierto en pases, 2.5 recuperaciones por partido y una capacidad brutal para romper líneas con conducciones cortas. Ese tipo de perfil, en el ecosistema de Flick, se potencia, no se limita. Ahora bien, no todos son rosas. El fichaje de Caicedo obligaría a tomar decisiones importantes dentro del vestuario. Frenkie y Caicedo podrían coexistir, sí, pero habría que redefinir roles. ¿Dejaría De Jong de ser el medio centro base? ¿O Flick apostaría por un doble pivote asimétrico? La idea de liberar a Frenkie para que avance unos metros más podría ser, de hecho, una de las claves del proyecto. Porque si algo ha dejado claro el técnico alemán es que quiere un Barça más vertical,
más directo cuando el momento lo pide, sin perder la esencia de control. Y claro, también está el factor cantera. Con chicos como Fermín, Marc Casado o Gavi volviendo de lesión, muchos se preguntan si traer a Caicedo frenaría su crecimiento. Pero Flick no ve eso como un problema, sino como competencia sana. En el Bayern lo hizo igual, jugadores jóvenes compitiendo con veteranos, y el resultado fue una plantilla hambrienta, activa, sin zonas de confort. Otro punto a favor es la mentalidad. Caicedo es un jugador con carácter, acostumbrado a la exigencia. En el Brighton lo demostró con profesionalismo y humildad, y en el Chelsea, pese al entorno turbulento, nunca bajó los brazos. Flick valora eso más que cualquier pase filtrado, la mentalidad de guerra. Y en un Barça joven, esa presencia en el mediocampo puede ser oro puro. En resumen, tácticamente Caicedo es el tipo de jugador que puede cambiar la fisonomía del equipo. Permitiría al Barça presionar con más confianza, liberar a los interiores, proteger la espalda de Lamine y Balde y aportar algo que hace tiempo se perdió, el dominio físico en el centro del campo. Porque no nos engañemos, culés, el talento sobra, pero en Europa los partidos grandes se ganan también con piernas y pulmones. Y si algo quiere Flick es que este Barça vuelva a dominar no solo con el balón, sino sin él. Que vuelva a ser un equipo que asfixie, que ahogue, que haga del Camp Nou un terreno hostil para cualquier visitante. Y para eso, Caicedo podría ser la pieza que faltaba en el engranaje. Ahora que tenemos claro el perfil táctico de Moisés Caicedo y cómo podría encajar en el Barça de Flick, toca mirar detrás de cámaras, la parte económica y política de un fichaje que, si se concreta, sería un terremoto en el Camp Nou. Porque, culés, en Camp Barça nada ocurre solo por talento. Aquí los fichajes se cocinan entre números, negociaciones discretas y movimientos estratégicos que parecen sacados de un tablero de ajedrez. Primero, lo más evidente, el Chelsea no regalará a Caicedo. Pagaron más de 100 millones por él, y aunque su temporada no ha sido brillante por el caos del club, su valor no ha bajado lo suficiente como para permitir una ganga. Sin embargo, la situación de los Blues es complicada. Entre los salarios estratosféricos y las compras fallidas, necesitan equilibrar cuentas. Ahí es donde el Barça puede entrar con ingenio. Una cesión con opción de compra, compartiendo parte de la ficha, podría ser un escenario viable. Laporta ha demostrado que sabe negociar estas fórmulas mejor que nadie. Y no olvidemos el papel de Deco y el área deportiva. El portugués, con su red de contactos en Inglaterra, tiene un conocimiento privilegiado de jugadores jóvenes de calidad y con proyección. Sabe que Caicedo no es solo físico, sino un mediocentro moderno, capaz de aprender y adaptarse al ADN Barça. Su influencia en la negociación puede ser clave para suavizar las exigencias del Chelsea y encontrar un punto intermedio que beneficie a todas las partes. Ahora, en términos de masa salarial y plantilla, la llegada de Caicedo obligaría a movimientos inteligentes. Frenkie de Jong sigue siendo un jugador de gran importancia, pero parte de su ficha podría ser ajustada para liberar espacio. Otros nombres, como Raphinha o Koundé, podrían entrar en consideraciones para equilibrar cuentas, aunque el club siempre buscará maximizar talento sin debilitar al equipo. Cada euro cuenta, y aquí es donde la planificación financiera se convierte en una obra de arte. El contexto del club es también un factor. Después de años de problemas económicos y restricciones del fair play, cada fichaje debe justificarse no solo en términos deportivos, sino también financieros. Caicedo es caro, pero la apuesta tiene sentido. Un jugador de su perfil podría prolongar la competitividad del Barça en la Liga y Europa, y al mismo tiempo atraer patrocinadores y generar expectativa entre los aficionados, lo que se traduce indirectamente en ingresos. Por supuesto, el Chelsea no pondrá las cosas fáciles. Probablemente pedirán garantías, cláusulas, un plan de amortización claro y la certeza de que el jugador se mantendrá competitivo. Aquí entra la habilidad de Laporta y su equipo negociador, crear un escenario que haga atractiva la cesión para el club inglés sin hipotecar al Barça. Una vez más, la diplomacia y la estrategia se vuelven tan importantes como el balón. Y mientras tanto, en el vestuario, la noticia de un posible Caicedo genera reacciones mixtas. Los jóvenes lo verían como un referente físico y competitivo, alguien que aporta carácter y experiencia pese a su juventud. Los veteranos, por su parte, tendrían que adaptarse a compartir protagonismo y ajustar roles. Pero Flick tiene experiencia gestionando egos y talentos,
Sabe que un mediocentro como Caicedo puede elevar el nivel de todos, no solo ocupar un espacio. También hay un factor psicológico que no podemos subestimar. Para la afición, la mera posibilidad de ver a Caicedo en el Camp Nou genera ilusión, conversación y expectación. En tiempos de reconstrucción y ambición europea, eso es invaluable. Cada rumor bien gestionado puede convertirse en una estrategia de motivación, no solo para la plantilla, sino para toda la comunidad culé. Y ojo, que no todo depende del Barça. Caicedo también tiene voz y voto en su futuro. La idea de jugar en un equipo donde puede crecer, brillar y ser pieza clave en Europa es atractiva. La propuesta deportiva de Flick, combinada con la historia y la visibilidad del Barça, puede resultar más convincente que cualquier cheque millonario. Porque, al final, los jugadores de élite buscan proyecto, no solo dinero. En resumen, el fichaje de Caicedo es un rompecabezas que combina tres elementos: finanzas, negociación y psicología. Laporta, Deco y Flick tendrían que coordinarse al milímetro para que todo encaje, convencer al Chelsea, ajustar la plantilla, liberar masa salarial y al mismo tiempo garantizar que el jugador se integre sin fricciones. Una operación de alto riesgo, sí, pero con potencial de recompensa enorme, capaz de marcar la diferencia en la temporada. Y mientras los despachos trabajan, los culés solo podemos soñar, imaginar a Caicedo en el mediocampo, presionando, cubriendo espacios y liberando a Pedri y Lamine para desplegar su magia. Un sueño que, si se concreta, cambiaría la fisonomía del Barça de Flick y podría dar un salto de calidad que todos estábamos esperando. Ahora que hemos visto el posible encaje táctico y el entramado económico detrás de la llegada de Moisés Caicedo, toca entrar en la dimensión histórica y comparativa. Porque, culés, en el Barça siempre es divertido y útil medir a los nuevos talentos con los que ya pasaron por el club, aquellos que dejaron huella en el mediocampo blaugrana. Si pensamos en mediocentros que marcaron época, vienen a la mente nombres como Sergio Busquets, Xavi Hernández, Andrés Iniesta o incluso Yaya Touré. Cada uno tenía un rol distinto. Xavi dictaba ritmos, Iniesta creaba magia, Busquets era el cerebro defensivo y Touré combinaba fuerza y conducción imparable. Ahora bien, ¿dónde encajaría Caicedo en esta constelación de gigantes? La respuesta corta: un híbrido moderno, mezcla de músculo y lectura táctica, con capacidad para aportar físico, presión y salida limpia desde atrás. A diferencia de Busquets, que imponía serenidad y control, Caicedo aporta intensidad pura. Su capacidad de correr, de anticipar y de imponerse físicamente le permite cubrir los huecos que los interiores dejan al avanzar. Pero, ojo, no es un tronco. Sabe tocar, asociarse, entender cuándo temporizar y cuándo romper líneas. En ese sentido, recuerda más a un Touré joven que a un pivote clásico, pero con un plus de disciplina táctica que Flick exigirá. Ahora bien, ¿cómo cambiaría la dinámica en partidos clave? Pensemos en enfrentamientos como el clásico contra el Real Madrid o partidos de Champions frente al Manchester City o Bayern de Múnich. Con Caicedo, el Barça ganaría un control físico decisivo. Donde antes Pedri y Frenkie tenían que bajar a presionar solos, ahora contarían con un respaldo constante que permite al equipo mantener la línea alta sin arriesgar la espalda. Esto no solo protege a los centrales, sino que aumenta la confianza ofensiva. Los interiores pueden arriesgar más, los laterales subir con libertad y Lamine Yamal explotar espacios en velocidad. Otro escenario clave sería la transición defensiva. Cuando el rival recupera, la velocidad y anticipación de Caicedo pueden transformar un posible contraataque peligroso en una recuperación inmediata. Eso, culés, es oro puro en el fútbol moderno. En la Premier lo vimos una y otra vez: pocos segundos para robar, presionar y volver a rearmar. En el Barça, con la estructura de Flick, ese mismo patrón se traduciría en control y seguridad, pero sin perder la estética de toque y fluidez que nos caracteriza. Comparando con el esquema actual, hay que destacar que Caicedo también liberaría roles creativos. Pedri podría moverse más adelante, Lamine tendría más espacios para acelerar, e incluso Frenkie podría jugar más cómodo en zonas de conducción sin preocuparse por la cobertura constante. Es decir, su impacto no se limita a la recuperación, transforma la manera en que se despliega todo el equipo. Y aquí viene un punto crucial: el vestuario. La llegada de un jugador con presencia física y carácter como Caicedo también impacta psicológicamente. Los jóvenes encontrarían un referente con disciplina y ética de trabajo,
mientras que los experimentados verían reforzado su rendimiento al tener un compañero que cobra la factura en cada balón dividido. Flick sabe manejar egos, y este tipo de jugador suele generar respeto inmediato, sin necesidad de imponerlo con palabras. Por último, pensemos en la proyección futura. Caicedo es joven, apenas en su primer gran pico de madurez futbolística. Si se adapta al Barça y a Flick, podría convertirse en el mediocentro de referencia durante años, un pilar que sostenga la transición entre generaciones, tal como lo hizo Busquets. Sería un fichaje que no solo resuelve necesidades inmediatas, sino que asegura continuidad y equilibrio para el proyecto blaugrana en Europa y la Liga. En pocas palabras, culés, si Caicedo llega, no será un mero refuerzo, sino un cambio estructural. Su físico, inteligencia, capacidad de anticipación y lectura del juego podrían transformar al Barça en un equipo más completo, sólido y competitivo, capaz de pelear en todos los frentes sin renunciar a la identidad. Y eso, creedme, en el contexto actual del club, es una noticia que hace latir más fuerte el corazón de cualquier fanático. Y ahora sí, culés, llegamos al cierre de este terremoto informativo. Después de analizar la táctica, la economía y hasta la historia, toca preguntarse lo más importante: ¿qué significaría realmente la llegada de Moisés Caicedo al FC Barcelona? En primer lugar, sería un mensaje contundente al mundo. Un grito de «estamos de vuelta» desde los pasillos del Camp Nou. Porque no es solo fichar a un gran jugador, es demostrar que el Barça sigue teniendo poder de atracción, incluso sin los millones del pasado. Sería un golpe sobre la mesa del fútbol europeo, la prueba de que el proyecto de Hansi Flick y la gestión de Laporta van muy en serio. Un movimiento que une ambición y estrategia, algo que durante años parecía incompatible en Can Barça. Futbolísticamente, Caicedo sería el cemento de este Barça. Ese jugador que equilibra la fantasía de Pedri con la garra de Gavi, que permite a Lamine Yamal atacar sin miedo, que cubre la espalda de Balde cuando vuela por la banda, que protege a los centrales cuando el rival aprieta. En definitiva, la pieza que convierte el talento en un sistema sólido. Porque sin equilibrio, el arte se derrumba. Y Flick lo sabe. Si quiere volver a ver al Barça dominar Europa, necesita piernas, carácter y sacrificio. Y eso, culés, es lo que define al ecuatoriano. Y ojo, porque más allá de lo deportivo, hay algo casi simbólico. Caicedo representa el tipo de jugador que el Barça moderno debe saber incorporar: joven, trabajador, ambicioso y con hambre de gloria. No un fichaje de marketing, sino un fichaje de proyecto. Un jugador que viene a construir, no a posar. Y en ese sentido, encaja a la perfección con la nueva mentalidad que Flick intenta imponer: intensidad, orden y responsabilidad colectiva. El vestuario, sin duda, sentiría su llegada. No solo por lo que aporta dentro del campo, sino por el mensaje que envía: el Barça está dispuesto a volver a luchar por todo, y para eso necesita guerreros. Y Moisés lo es. Lo ha sido desde sus días en Ecuador, desde su paso por el Brighton, desde su salto a la Premier. Un chico que se ganó cada paso a base de esfuerzo, que aprendió a competir con los mejores sin olvidar sus raíces. Ese tipo de mentalidad es exactamente la que hace falta para levantar al Barça en los momentos difíciles. ¿Y la afición? Bueno, la afición está lista. Porque si algo define al barcelonismo es la ilusión eterna. Pueden venir tormentas, deudas, polémicas o derrotas, pero cuando suena un rumor de este calibre, el corazón culé se vuelve a encender. Imaginadlo: Caicedo presentado en el Camp Nou, con el estadio a rebosar, Lamine y Pedri a su lado, Flick sonriendo en la banda. Sería una postal de esperanza, una promesa de que el Barça sigue mirando hacia adelante. Pero también hay que ser realistas: esto no será fácil. El Chelsea pedirá mucho, el Barça tendrá que hilar fino y los despachos de la Liga mirarán con lupa cada número. Sin embargo, si algo hemos aprendido en los últimos años, es que Laporta siempre encuentra la manera. Y si el entrenador, el jugador y el club coinciden en la voluntad de hacerlo posible, entonces las probabilidades ya no son tan pequeñas como parecen. Así que, culés, ¿qué opinan? ¿Vale la pena arriesgar por Caicedo? ¿Creéis que sería el ancla que devuelva la estabilidad al mediocampo o una apuesta demasiado costosa? Lo que está claro es que el Barça, una vez más, nos tiene hablando, soñando, imaginando. Y eso ya es una victoria. Porque al final, este club es así:
Vive del talento, de la pasión y de esa mezcla única entre locura y fe que solo un culé puede entender. Si Caicedo llega, no será solo un fichaje, será una declaración. Un recordatorio de que el Barça no se rinde, que sigue buscando la excelencia, que aún tiene fuego para encender Europa otra vez. Así que preparaos, porque si este rumor se convierte en realidad, el terremoto apenas habrá comenzado. Visca el Barça, y que viva el fútbol que emociona, el que hace soñar, el que nos une a todos bajo los mismos colores. Círculo azul grande, círculo rojo grande.